Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a esta hora al economista Miguel Ángel González, flamante presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, un gusto estar en el programa. Un saludo para usted y para todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos. Economista, primero felicitarlo y luego decirle que pues tiene un gran reto que está asumiendo en estos momentos de crisis que aún atravesamos, cuando hace falta una verdadera reactivación económica en el país, no solamente una recuperación que puede ser importante, pero resulta insuficiente ya en estos momentos. ¿De qué manera considera usted qué es lo que se puede hacer para fortalecer el sector empresarial? Sí, creo que lo ha descrito muy bien usted. Estamos en una situación en la que ha empezado la reactivación. Yo diría que ya estamos reactivados, pero no necesitamos ya solamente reactivación, sino necesitamos superación económica. Los niveles de ventas en nuestro país han crecido significativamente desde la pandemia, pero todavía no llegamos a los niveles del 2019 de prepandemia. Estamos más o menos 2% abajo. En el 2022 de seguro vamos a llegar a los niveles de prepandemia, pero nuestro norte no es tener el nivel de ventas de prepandemia del 2019, sino superar esos niveles, porque tampoco es que los niveles del 2019 eran los niveles ideales. Queremos superar esos niveles y por eso hablar de superación económica. El país necesita crecimiento económico. Creo que sí hay razones para ser optimistas y ser positivos. El empresario de por sí es positivo, optimista, ve el futuro con esperanza, es la esencia del empresario, pero no solamente somos optimistas porque nos caracteriza hacerlo, sino porque hay razones para hacerlo. 10 provincias en nuestro país ya han superado los niveles de ventas del 2019 y eso es positivo. Algunos sectores todavía no, pero yo creo que vamos avanzando, vamos por el buen camino. Ahora, ¿qué hay que hacer? Usted decía que no es suficiente y es correcto, totalmente de acuerdo. Los niveles de ventas del 2019 no eran los ideales. Seguía habiendo en el 2019 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado. Entonces sí, hay que fortalecer al sector empresarial, hay que impulsar al sector empresarial para hacer que la economía crezca. La clave está en el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay empleo y al final tampoco hay bienestar. Tenemos que crecer como economía. Por eso nosotros hablamos que el Ecuador tiene que apuntar a ser un país competitivo y atractivo a la inversión, porque sin inversión no hay crecimiento y sin inversión no hay empleo. Y para eso tenemos que convertirnos en un país atractivo a la inversión y eso implica pues que vengan ingentes cantidades de inversión a nuestro país o que se generen dentro de nuestro país, no 1, 2 o 3 inversiones contadas con la mano, sino una oleada muy grande de inversión, un tsunami de inversión que justamente permita generar el empleo que se requiere. Porque contratar, acuérdense, una persona cuesta dinero. Alguien tiene que pagar por contratar, eso se llama inversión. Y se requiere mucha inversión para acabar con el subempleo y el desempleo que hay en nuestro país. Usted hablaba, justamente puso sobre la mesa el trabajo en conjunto con el gobierno como algo clave. Por ejemplo, el tema de los acuerdos comerciales resultan entonces importantes, es decir, porque generan tal vez mayores oportunidades, y además resultan siempre beneficiosos para los consumidores, es decir, se dinamiza más la economía. Esto lo digo a propósito también del memorando de entendimiento que se firmó ya para el TLC con China. De acuerdo, los acuerdos comerciales son el pasaporte al desarrollo de nuestro país. Son una ventana que se abre de oportunidades para vender más, exportar más, importar más, producir más y generar más empleo y más bienestar. Ese, de hecho, es uno de los factores claves para generar un Ecuador competitivo y atractivo a la inversión. Acuerdos comerciales. El gobierno está avanzando en la línea correcta. Ha mencionado que quiere firmar acuerdos con las principales 10 economías del mundo y eso es muy importante y muy positivo. Y desde el sector empresarial estamos ayudando a que eso se concrete. Hemos conformado lo que se llama el cuarto adjunto para ayudar en las negociaciones que el gobierno tenga con el gobierno de la contraparte y eso es positivo. Ese es uno de los factores. Y hay otros factores importantes. Uno es la reforma laboral, que no es la panacea, pero que es un factor muy importante
para ayudar a fortalecer la actividad productiva en nuestro país. Otro también es la facilitación del comercio y la simplificación de trámites que hay en nuestro país. Nuestro país ha estado invadido de tramitología durante mucho tiempo. Más que tramitología, se dice que ha habido tramitomanía por la cantidad de trámites que se han venido creando, y es importante irlos desmontando para que sea más fácil hacer empresa en nuestro país. Hay que también generar seguridad jurídica para atraer inversiones y también disminuir los costos de producción o la estructura de costos de producción de nuestro país para que nuestras industrias puedan ser más competitivas y una vez que se abran las fronteras con los acuerdos comerciales puedan competir con mayor éxito. La industria nacional tiene mucho potencial. Nosotros hablamos que no hay que proteger a la industria nacional, sino que hay que promover a la industria nacional para que sea más competitiva y pueda poner los productos ecuatorianos en las principales perchas del mundo y tener éxito en estas grandes ligas internacionales. Hay que pensar en grande y hay que llevar al Ecuador del subdesarrollo al desarrollo. Y eso pasa por los acuerdos comerciales, por más producción, por más exportaciones, por más beneficio para la gente, más productos, más servicios, más emprendimientos, más actividades productivas que puedan generar empleo y bienestar para la gente. Ahora, sin lugar a dudas, sobre el gobierno descansa también muchas de las responsabilidades. Usted hablaba de que el país debe ser más competitivo. Para eso, entre otras cosas, debe haber una reforma laboral definitivamente, porque eso de alguna forma ayuda a las empresas a manejar los costos, a manejarlos de forma adecuada para poder ser más competitivos en el mercado internacional. También usted decía más atractivo a la inversión, lo mencionaba hace un momento, seguridad jurídica, y así podría seguir con una larga lista. Ahora, ¿cómo ve usted la situación del sector empresarial frente justamente a la Ley de Desarrollo Económico que pasó por el Ministerio de la Ley? Sí, aquí lo importante es que podamos trabajar en conjunto sector público y sector privado, porque muchas de las mejoras que hay que hacer en las condiciones de nuestro país para ser atractivos a la inversión pasan por decisiones del sector público. Nuestro país históricamente ha venido creando trabas, obstáculos, restricciones a la actividad productiva o al comercio en general, y eso hace que haya menos actividad productiva y empresarial, y lo que queremos es justamente que haya más actividades. Entonces el gobierno está caminando en esa vía, pero hay que desenmarañar toda una serie pues de telarañas que en la historia se han venido construyendo en nuestro país, y hay que irlas desmontando una a una. Y ahí para eso hay que trabajar en conjunto sector público y sector privado. Ahora, la reforma tributaria, en su momento, nosotros dijimos que eso no era conveniente para el país, que en etapas de crisis o momentos de situación difícil económicamente lo que menos se requiere es más impuestos, sino que lo que se requiere es menos impuestos. Pero bueno, al final, en su momento, dijimos lo que teníamos que decir, nos opusimos, hicimos propuestas alternativas, dándole el voto de confianza al gobierno, nosotros decíamos, la clave está en reducir el gasto público improductivo, en luchar contra la evasión tributaria y contra la corrupción pública, y ahí pues obtener los recursos para no tener que aumentar impuestos. Al final pues le dimos el voto de confianza al gobierno diciendo que bueno, si es que ellos piensan que no hay cómo hacerlo rápido esta reducción del gasto público, entonces que estas contribuciones que se pedían se vuelvan una especie de crédito tributario en el mediano y en el largo plazo. Esa fue la propuesta que hicimos. Al final, pues el gobierno optó por otra decisión, ellos son los que toman las decisiones, la Asamblea no debatió como debía debatir tampoco, y al final pasa una ley que tiene pues sus bemoles, tiene su golpe al sector empresarial y por ahí también tiene algunos aspectos positivos. Entonces lo que nosotros decimos es, como sector empresarial tenemos que ver siempre hacia adelante, tenemos que virar la página, no podemos detenernos en este tema, hay que seguir produciendo y hay que, eso sí, exigir al gobierno que haga su trabajo de recortar el gasto público improductivo, y hay que ayudar al gobierno a impulsar estas otras medidas que sí van a ayudar a fortalecer al sector productivo, acuerdos comerciales, reformas laborales, incentivo a las inversiones, simplificación del comercio, simplificación de trámites, incentivos a las inversiones extranjeras, seguridad jurídica, reducción de costos de producción, Ecuador más competitivo, para justamente compensar ese golpe de la reforma tributaria. Y al final, lo más importante es ayudar a que la economía crezca, porque solamente cuando crece es cuando se genera empleo, a la gente le va mejor, más bienestar,
y obviamente se va creando el panorama que todos queremos para nuestro país. Entonces, creo que hay que trabajar en conjunto, sector público y sector privado, ver hacia adelante e impulsar aquellos factores que son claves para tener un país más competitivo y atractivo a la inversión. ¿Planifican próximas reuniones entonces con las autoridades respectivas para de alguna manera conversar acerca de esta agenda que se podría manejar en cuanto al sector empresarial? Sí, totalmente. Lo hacemos frecuentemente y eso esperemos que ahora pues se haga más. Parte de mi labor es justamente como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano tender esos puentes, ampliar esos puentes, multiplicar esos puentes también para podernos retroalimentar mejor, darle más insumos al gobierno, transmitirle el sentir y el pensar de la ciudadanía y del sector empresarial para que las políticas que se implementen o las reformas que se implementen estén en sintonía con lo que el sector productivo necesita para crear más empleo. Al final el objetivo es el mismo, queremos crear más empleo y queremos crear más bienestar y para eso hay que crecer y para crecer hay que destrabar, valga la redundancia, las trabas que hay en nuestra economía. Y eso no es difícil, digamos, sabemos cuál es el camino, simplemente hay que trabajar en conjunto porque hay obstáculos jurídicos y también hay ciertos sectores que se pueden oponer y que hay que poder ayudar a que las cosas se concreten. La receta no es que hay que inventarla. Los países que pasaron en poco tiempo del tercer mundo al primer mundo, casi todos hicieron lo mismo y lo que hicieron pasa por lo que estoy comentando en estos momentos. Los acuerdos comerciales, reformas laborales, atracción de inversiones, un país que genere más actividad productiva, porque al final la actividad productiva es la que genera empleo y es la que genera productos, servicios que todos necesitamos para vivir y que genera también obviamente los impuestos que el país necesita que el gobierno necesita para la justa labor que le corresponde. Al final, si el gobierno quiere recaudar más, lo que decíamos que sea vía crecimiento económico, no crecimiento impositivo. Siempre que la economía crece, pues también se va a poder recaudar más y el gobierno va a poder hacer más. Así es como debe ser. Me quedo con eso, me quedo justamente con esa frase final suya, que es realmente lo más importante, el crecimiento económico. Como lo dije también, le espera un gran reto economista para tratar de lograr esa superación económica e ir más allá de las cifras del 2019. Le quiero agradecer al economista Miguel Ángel González, flamante presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Encantado, un saludo para todos. Muy buenas noches.